Lunes, en México celebramos el Día del Adulto Mayor. Sin embargo, este sector de la población ha ido en aumento y el número de geriatras en nuestro país es insuficiente para atender sus necesidades básicas. Los queremos, los apapachamos, pero también los olvidamos. Esto es Punto y Coma. Bienvenidos. Como cada año, desde 1982, los adultos mayores en todo el mundo son festejados el 1 de octubre. Luego de que la ONU llevara a cabo la primera Asamblea Internacional sobre Envejecimiento, sin embargo, en la Ciudad de México, se festejó a los adultos mayores por primera vez en 1983, pero fue hasta el 28 de agosto de 1998 que se instituyó en todo el país el Día del Anciano, título que fue cambiado posteriormente al Día Nacional del Adulto Mayor. En México, el incremento de la población de la tercera edad ha requerido mayores servicios oportunos para la prevención de enfermedades que permitan alcanzar una longevidad con calidad de vida. Sin embargo, el número de geriatras en nuestro país es insuficiente. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, actualmente hay más de 11 millones de adultos mayores, los cuales se duplicarán para 2030. Sin embargo, solo hay 400 geriatras para atender al total de la población. Además, la mayoría ofrece sus servicios en consultorios privados y pocos pertenecen al sector público de la salud, ocasionando que solo un reducido número de personas tenga acceso a este servicio. En México, las enfermedades que más sufren los ancianos son osteoporosis, diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Por ello, el gobierno federal busca el fortalecimiento de la atención médica y el crecimiento de los geriatras en instituciones públicas como el IMSS y el ISSSTE. Pues así le damos la bienvenida a Punto y Coma. Soy Fabiola Guarneros. Buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña este jueves y para hablar de este tema de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran nuestros ancianos y también en qué se están ocupando y cómo trabajan y la atención médica y cuáles son las enfermedades. Agradezco mucho a Omar Pérez Chacón. Él es médico internista, geriatra. Él está adscrito al servicio de geriatría del Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE. Y pues bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un tema importante porque esta celebración de hace unos días es el recuerdo de que no solamente tenemos que devolver lo que han dado, sino que es una obligación que ya está establecida incluso en las leyes. Sí. Y Omar, déjame saludar también a Paola Barquet. ¿Cómo estás, Pau? Emocionada. Con el Creo tema. que este tema hay muchas cosas que a mí en lo personal, en lo particular, me interesan tanto que seguramente voy a hacer unas preguntas medio enredadas, pero bueno, lista ya para platicar. Que de eso se trata. ¿Cómo estás, Claudia Muy Mollinedo? bien, Fabi, muy bien. Qué gusto saludarlas una vez más y por supuesto también contenta por este tema porque principalmente hemos sido las nuevas generaciones las que hemos abandonado mucho a los adultos mayores y todos tenemos algún ser querido, muy querido, adulto mayor. Pero además, fíjate qué bueno que tocas esa parte, Claudia, porque justo hoy las nuevas generaciones o la gente de la edad de ustedes tienen todavía 15 años para poder ponerse las pilas, buscar una pensión digna, buscar una vejez digna, porque si empiezan a dejar esto para después, el doctor nos puede contar los casos de adultos mayores que llegan abandonados con miles de enfermedades. Bueno, el Adolfo López Mateos creo que es especialista en recibir a todos nuestros viejitos. La geriatría en México se desarrolló hace 30 años y nació en el ISSSTE, en el Hospital Adolfo López Mateos, como el reconocimiento de la necesidad diferente de atender a estas personas, porque una cuestión social como el abandono repercute en todo el cuerpo del adulto mayor. Es una cuestión seria que no se trata solo de leyes o de atenderlos, sino es una cuestión, una obligación prácticamente de la familia, de los ciudadanos y en el sector salud el reconocimiento de que la estructura es escasa para poder ayudarlos, porque no solamente es medicamentos, sino un sistema completo con rehabilitación, con apoyo social, psicológico, etcétera, ¿no? Antes de que empecemos con la parte ya detallada de cómo se tratan y qué necesitan este grupo de adultos mayores, como les llamamos ahorita, quisiera que nos platicaras cuál es el contexto en nuestro país, porque es muy importante platicar este asunto de cómo se está invirtiendo la pirámide poblacional, es decir, en vez de que haya más jóvenes, cada vez hay más adultos mayores
mayores, y por eso también va a ser muy importante, por ejemplo, hasta en casos como la economía. No es nada más pensar en un caso particular, que ya lo vamos a platicar hoy, sino también a nivel nacional esto nos puede repercutir. Es una cuestión social compleja porque el día de hoy ya hay más adultos mayores que niños y el Consejo Nacional de la Población proyecta nada más para el año 2050 que la pirámide ya estará invertida. Entonces, la cuestión social actual es... Perdón, quiero hacer un paréntesis. Estamos hablando de que la tercera parte de la población supuestamente para el 2050 serán adultos mayores. Así es. Y entonces sí es una cuestión muy seria porque el día de hoy sabemos que la cuestión social y económica en el país no es muy buena y no nos preparamos para la vejez. Cuando sucede esto y te haces viejo, no tienes recursos. Y aunque los gobiernos ya establecieron leyes para apoyar, sí es una responsabilidad personal que desde hoy empieces a prevenir tu envejecimiento. Omar, yo te quiero hacer la pregunta del millón, ya que estamos arrancando el programa. ¿Qué es un geriatra? Porque quizás sabemos qué es un geriatra en términos generales, pero tú como especialista nos puedes abordar el tema más a fondo. Un geriatra es un médico que ha tenido la carrera general de medicina concluida y que ha hecho una especialidad o dos especialidades más. Antes se hacía medicina interna completa y después geriatría. Ahora, debido a esta condición social alarmante, hace 5 años se crea la entrada directa a la especialidad, en donde la formación incluye aspectos específicos del envejecimiento, porque es completamente diferente el tratamiento y el enfoque a una persona adulta de 40 años, por ejemplo, ¿no? Una cuestión emocional repercute en el cerebro o en el corazón, o en cómo te desplazas y los problemas se vuelven más grandes si no los sabemos identificar. ¿Y a qué edad más o menos se consideraría que una persona pasa a ser un adulto mayor? ¿Y a qué edad también puede este adulto mayor saber que ya necesita de un especialista geriatra? En México, un adulto mayor es el que tiene 60 años cumplidos. Ese es un solo nombre. Pero para la medicina geriátrica, el paciente geriátrico es el que tiene problemas específicos y casi siempre suceden a partir de los 75 años. Entonces, cuando ya tienes tu tarjeta que te dicen, soy adulto mayor, 60 años, todavía tienes 15 o 20 años para poder hacer cosas en pro de tu salud sin ser un paciente geriátrico. Esa es la diferencia. Oye, Mar, para seguir con esta línea de preguntas, tienes toda la razón. En los últimos estudios de CONAPO y el INEGI dicen que un adulto mayor o la esperanza de vida es de 74, 78 años, más o menos. Pero que después hemos visto que hay muchos casos que llegan hasta los 90 años. Hemos visto personas más, que cumplen 100 y hasta se hacen notas informativas. Pero justo de los 75 pueden pasar de 6 a 8 años que empiezan a enfermarse y los últimos 6 u 8 años los puedes pasar en cama. Que esto es el problema realmente, ¿no? O sea, puedes llegar a los 60 y sentirte todavía muy, muy fuerte. Por ejemplo, Madonna ya casi va a llegar a los 60 y sigue siendo un parámetro. Ella no buscaría un geriatra. Sin embargo, alguien ya de 75, 80 con una fractura de cadera que tiene que estar en cama, Exacto. ya pasa los últimos años de su vida en cama. ¿Eso lo ven ustedes? Sí, el especialista en geriatría tiene el entrenamiento en reconocer diagnósticos sutiles que pueden favorecer el deterioro rápidamente. El enfoque es prevenir la vulnerabilidad o la fragilidad, que es un término que significa que esa persona está en riesgo de que le pase cualquier cosa y deteriore su salud. Y el problema no es que muere rápido, sino que el deterioro es tan lento y, como dijiste, pueden tener 6 años, 10 años sin moverse en cama. Y no solo el adulto mayor sufre ese problema, quien lo cuida, quien tiene que ir a trabajar para poder comprar los medicamentos. Es una cuestión personal, pero es una cuestión social la que
podemos influir con la visita al especialista en geriatría. Ahora, cuando hablamos de envejecimiento, creo que todos tenemos más o menos entendido que es un proceso natural, que es gradual, que es continuo y que además es inevitable. Pero creo que a veces perdemos un poco de vista que ese mismo envejecimiento puede venir en diferentes formas. En la física o la biológica, que sería la misma y que creo que es la que todos tenemos más clara. Después quizás una psicológica, que creo que puede ser consecuencia de una social. Y creo que esta última sería pues el tema más importante ahorita para nosotros, porque como comenzaba Fabi, el tema era diciendo que nosotros como sociedad los estamos olvidando, los estamos abandonando, y de ahí que después ellos psicológicamente no estén pues con ánimo de seguir adelante, y eso quizás sería también una parte de la enfermedad que podríamos nosotros ayudar, ¿no? El envejecimiento personal tiene que ver con el uso, el abuso o el desuso de tu cuerpo. Y lamentablemente tenemos un chip en el cerebro bien profundo que nos hace tratar mal a las personas mayores. Es un trabajo personal, es una práctica constante de reconocer no solo un buen trato, sino que son los derechos que tienen, ¿no? Como todos nosotros, pero ellos tienen unos derechos más especiales porque son más vulnerables a que, pues si yo tengo que trabajar, pues me voy a trabajar y no veo si comiste bien, no veo si te puedes desplazar a conseguir algo que requieres, y caemos en problemas de abandono, de no consumir medicamentos, y los problemas son muy grandes. Afortunadamente las leyes protegen ya a los adultos mayores. Casi desde el año 2000 hacia acá se han hecho muchos cambios en beneficio a los adultos mayores, pero no es suficiente. Hay que tener un reconocimiento personal de que tú te vas a hacer viejo y que tú deberías de tratar a un viejo como esperas ser tratado cuando tú lo seas. Y es que si no los tienen, los deberían de tener, porque es una falta de conciencia social. Vamos a hacer una pausa, Omar, vamos a hacer un punto y coma, y regresamos porque quisiera que en el corte, todas las personas que nos están viendo, nos dieras tú las características de qué pasa en un adulto mayor, en su cerebro, en sus emociones, en su parte química y física, para que nosotros los entendamos y no caigamos en lo que estás diciendo, en ese rechazo, en esa grosería. Creo que es bien importante que tú nos platiques qué experimenta el adulto mayor que dejó de ser activo, funcional, productivo, y que ahora depende. Creo que también ellos sufren, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa y regresamos con más. No se vaya. Estamos listos ya de regreso en punto y coma, y mire, de la población total en México, que somos 112 millones, ahí está, son 10 millones en esta población mexicana de 60 años y más. Estamos de regreso en punto y coma, y como ya lo estaba diciendo Fabi, es importante que ahora pues nos empapemos, que Omar Pérez Chacón, que nos ayudes a entender qué es lo que pasa también psicológicamente en este proceso para una persona que se convierte en adulto mayor, que antes podía ser quizás el líder de la casa, el que tomaba las decisiones, y que hoy lo tratamos quizás como un niño chiquito. Sí. Pasan muchas cosas. La verdad es que puede ser que con el tiempo te vuelvas más fuerte y puedas sobrepasar todas las pérdidas que vas teniendo, porque pierdes parejas, pierdes amistades, pierdes salud, funciones, y puede ser que eso te ayude a fortalecer tu autoestima y muchas cosas más. Te defiendes y a veces puedes ser un poco intolerante a que te hagan cosas, pero puede ser también que por el mismo deterioro del cuerpo, las sustancias naturales que circulan en tu organismo y que te dan equilibrio de emociones, por el mismo proceso de envejecimiento bajen un poco. Y si van teniendo todas estas pérdidas, puede ser que no reacciones de la mejor forma y entristezcas o te deprimas. ¿Y cuál sería la manera ideal para los familiares o los seres queridos de reaccionar? Porque en mi caso particular lo hemos vivido y ha sido muy difícil, porque todos nos peleamos decidiendo cuál sería la mejor forma de actuar. No, no le digas que va a estar bien porque no va a estar bien. Y otro, no, dile que va a estar bien para que se anime y se ponga a caminar. No. ¿Cuál sería la Pues actitud? la recomendación general sería, primero, no pelear, y segundo, preguntarle al adulto mayor qué le gustaría que recibiera de atenciones o de apoyos, porque cuando nosotros decidimos por ellos estamos faltando el respeto.
Y lo que no debemos olvidar es que incluso tenga 90 años, necesita sentirse respetado. Y el respeto lo podemos faltar con una mirada, con una expresión, con muchas formas, ¿no? Y lo que hay que hacer siempre es preguntar, ¿qué deseas tú? ¿Te parece esto apropiado? ¿Quieres salir? ¿No quieres salir? Pero siempre incluirlos a las actividades de la vida normal y de la familia normal. Cuando por alguna razón te dejas de mover, siempre hay que buscar la forma de que se coma con la familia o de que conviva con la familia, por ejemplo. El respeto creo que es una de las cosas más importantes que no hay que olvidar. Y tenerles paciencia, porque esto es un ciclo de la vida, todos vamos a pasar por ese lugar y ellos ya fueron parte de nuestra crianza, de nuestra educación. No tenemos más que agradecerles. Y te quiero también hacer una pregunta. ¿Querías decir algo más? No, pues que ellos se dan cuenta cuando tienes prisa y estás con ellos. Y a veces te dicen, mejor no vengas o mejor no lo hacemos. O mejor o sea, que otro vas día. como por obligación. Ándale, sí, lo saben perfecto. Sí, claro. Claro. Oye, y quería yo también hacerte una pregunta en relación a lo que comentaban justamente mis compañeras. ¿Cuáles podrían ser las enfermedades primarias que sufre un adulto mayor? Porque sí ya tenemos el tema de psicológico, o sea, pero las enfermedades como tal que tendrían todo que ver con el tema psicológico. Claro. Las enfermedades primarias de un adulto mayor pueden ser las crónicas, diabetes, hipertensión, problemas de la vista, de las articulaciones, etcétera. Pero los problemas de los pacientes geriátricos son dejarte de mover, por ejemplo, la inmovilidad, por la razón que sea, la confusión o el delirium, que es un estado agudo de confusión que puede ser el resultado de muchos padecimientos. ¿Es lo que le llaman la demencia senil? Es diferente. La demencia es un proceso a largo plazo que te da algunos avisos con el tiempo, pero no es tan rápido como el delirium. Por ejemplo, que te caigas es muy frecuente en la gente geriátrica y no es normal. Siempre hay que investigar la causa porque puede ser un medicamento, puede ser que no veas bien, puede ser que tenías el tapete desacomodado y una caída puede ser el inicio de una cascada de acontecimientos, como la fractura y te infectas y hasta que puedas morir, por ejemplo, ¿no? ¿Se puede llegar sano a la vejez? Te lo pregunto porque hay muchas personas mayores que pues están ahora con todos esos programas de la medicina preventiva y entonces van a sus clínicas y les toman pues los análisis. Y de repente esta persona aparentemente sana, no, es que ya tiene los triglicéridos muy altos. No, señor, es que ya tiene usted el colesterol. No, pues ahora haga esta dieta y le quitan. No, ya bajó mucho otra vez, pero y entonces lo están medicando. Sí. O sea, ahí ¿qué pasa? Porque a lo mejor el propio cuerpo pues va envejeciendo, nos acabas de decir, pero no necesariamente te tienen que empastillar para nivelar tus triglicéridos, ¿no? El empastillamiento es otro problema geriátrico, se llama polifarmacia, y tomar más de 4 medicamentos te da muchos problemas alrededor. Sí se puede llegar sano a la vejez, pero es un trabajo desde tu infancia, ¿no? Y como casi nadie lo tomamos en cuenta hasta cuando ya tenemos problemas de sobrepeso o de la presión alta y demás, no es tan tarde, pero ya pasaron muchos años en donde no hiciste casi nada. Y cuando desarrollas padecimientos, puedes llegar con padecimientos, pero controlado. Depende de tu disciplina, de la actividad física, que evites demasiados problemas sociales, ¿no? Preocupaciones y todo eso que sí repercute en la salud de la gente mayor. Ahora, una preocupación sobre los grupos sociales también sería, yo creo, que la mayoría de los geriatras están en la Ciudad de México, pero si pensamos, por ejemplo, en los grupos indígenas, que entiendo que es como el 10% de los adultos mayores que hablan una lengua indígena nada más, ¿en dónde estaría, por ejemplo, un geriatra en esas comunidades? ¿Crees que están bien distribuidos? Porque de entrada son poquitos en México. Sí. ¿Cuántos son y en dónde están? Los geriatras en México, certificados por el Consejo Mexicano de Geriatría, son 401. Hace 5 años, las instituciones encargadas de reconocer el problema desarrollaron la especialidad de forma directa y se abrieron diferentes instituciones para poder ofrecer esa especialidad. Esa especialidad hay hospitales que la ofrecen en el norte del país, en Monterrey, en Torreón, en Guadalajara.
aquí en el Distrito Federal es donde se concentra más. Obviamente no están distribuidos a lo largo de la República. Se empieza a hacer el trabajo, ya hay geriatras en Chiapas, en Yucatán, en Tijuana. Sin embargo, no es suficiente porque además en la misma área de la medicina la geriatría es como desdeñada, ¿no? Como este chip que les decía, incluso los médicos tenemos una visión negativa, no alcanza a ser suficiente. Los médicos estamos distribuidos casi todos en el centro de la República y sin embargo varias instituciones como el ISSSTE han creado otros mecanismos de fortalecer a médicos familiares o médicos generales con un programa diplomado o curso especial que a primer nivel en las clínicas generales sepan reconocer los problemas especiales de la gente mayor. Mira, por ejemplo, justo lo que decías, para el 2050, estoy viendo aquí las cifras, vamos a hacer 34, no sé si llega el 2050, 34 millones de adultos mayores. Entonces imagínate, si lo ven por el lado del negocio o de un ingreso mucho mayor, pues imagínense cuántas personas podrían atender en el 2050, ¿no? Sí, pero muchísimos. También tiene que ver con un asunto de pensiones y de que tengas acceso a la seguridad social, porque yo les quiero comentar que el 96.2% de los 4 millones de adultos mayores que trabajan hoy en nuestro país carecen de seguridad social. Es decir, hay 4 millones que no han podido irte a visitar, Omar, allá al Adolfo López Mateos, porque no tienen la seguridad social, ¿no? Es un problema alarmante porque no va a haber un presupuesto que alcance a cubrir a toda la población de personas mayores. No habrá. Es alarmante porque, aunque sí, ahora ya es una obligación del Estado favorecer con una pensión a las personas mayores, tampoco puedes confiarte de eso y olvidar tu responsabilidad personal. Es un trabajo a largo plazo del cual no estamos preparados, no tenemos Pero creo que un problema mucho más alarmante es la falta de geriatras justamente en nuestro país. No sé por qué, no sé a qué se deba, seguramente tú sabrás porque estás inmiscuido en el medio. Tengo entendido que una parte es por la falta de promoción que se le da al tema de la geriatría, pero ¿por qué? ¿Por qué si es tan importante y va a repercutir en los próximos años? ¿O por qué hay este rechazo que tú decías? Exacto, de las nuevas generaciones principalmente. Creo que tiene que ver con el marco social de lo que se considera bello y lo que se considera feo. La belleza es la juventud casi siempre, pero es un pensamiento social negativo hacia ellos que tenemos todos puestos. Es un trabajo personal cuando lo cambias y reconoces que la atención es tan importante como el cuidado familiar, como, bueno, ahora el gobierno ha hecho este reconocimiento de leyes y de los derechos, por eso algunos cambios. Sin embargo, en la medicina, la geriatría es una especialidad muy joven, tiene 30 años apenas. Y en 30 años, cada año se ha hecho una generación de especialistas, pero por la misma visión, muchos médicos piensan que ver gente mayor es como platicar con ellos, apapacharlos, pero no, es toda una ciencia que requiere de una observación profunda, no solamente un apapacho. Si lo complementas con un apapacho, serás un buen geriatra. Y además que tendría que ser económicamente viable, y eso es una parte de la que ahorita decías, a ver si es negocio. Claro, porque de entrada ya las cifras, el contexto nacional, pues nos dice, oye, ahí tendría que haber un negocio. Y creo que ahorita en los médicos quizás también ahí hay algo que dicen, no, pues esto no va a ser negocio, mejor soy cirujano plástico, que todo el mundo se opera, y pues ya por ahí salgo. Entonces, bueno, sería bueno que ahorita que vayamos a un corte también nos ayudaras a responder la parte económica, que tan viable es. Aquí está la pregunta, además del Twitter que tenemos en pantalla. ¿Saben ustedes? Aquí dice, ¿cuál crees que sea la solución más viable para mejorar la vida de los adultos mayores e integrarlos a la sociedad? Y ahí tenemos 0% concientización social, 58% trato digno, 0% crear más casas de retiro y 44% la convivencia familiar. Voten, regresamos.
Esta es una pregunta muy importante. ¿Qué necesito para tramitar mi tarjeta INAPAM? Tener 60 años cumplidos o más y acudir al módulo del INAPAM más cercano a tu domicilio con original y copia de identificación oficial. Puede ser INE, IFE, IMSS, ISSSTE, pasaporte, licencia de manejo, cartilla de servicio militar o cédula profesional. Dos fotografías tamaño infantil, recientes y sin anteojos, blanco y negro o a color, cualquiera de las dos. Un comprobante de domicilio muy importante, puede ser recibo de luz, predial, agua, teléfono, gas o cualquier estado de cuenta, solo si no presenta CIFE. Para mayor información y atender las dudas que tengan al respecto, www.gov.mx/INAPAM es la página a la que ustedes pueden entrar, disfrutar de todos los beneficios que nos ofrece justamente la tarjeta INAPAM en más de miles de establecimientos en todo el país. También es importante. No, sí, antes de que regreses al Twitter, sí, para ligarlo con el gráfico, sí, de verdad tienen muchos descuentos, ese es punto y aparte, sí, ¿no? Tienen descuentos en el transporte foráneo, ¿no? Tienen descuento en el cine, tienen descuentos en los museos, tienen descuento en el transporte público, en muchos restaurantes tienen descuento. Entonces, pues digo, si ya es para eso, ya lo tienen, hay que usarlo y entonces ellos se sienten productivos, activos y no una carga. Y hay que consultarlos para saber exactamente cuáles y cuántos lugares son, porque muchos son nuevos y la gente lo desconoce. Quiero también comentar sobre un tuit que nos publica Ivonne. No encuentro el link, así dice Ivonne, las palabras literales. No encuentro el link para el tema de hoy respecto al adulto mayor. Así que solo por aquí les comento que si alguno de ustedes llega a los 60 años, podrán darse cuenta de que una persona de esa edad está todavía lejos de ser un anciano. Y no hay que ser Madonna para vivir en plenitud, fortaleza, tener energía, inteligencia, belleza, personalidad, gustos y mil etcétera más, incluida la integridad por encima de todo y de todos. Muchísimas gracias, Ivonne. Gran comentario, sin duda. Oye, pero hay que decirle a Ivonne que ahorita puede entrar a, si lo está viendo por redes sociales y no tiene una televisión a la mano, Ivonne, te invitamos a que entres a la página de Excelsior, te vas arriba donde dice televisión y le picas y nos puedes ver vía pues tu tablet, el teléfono, vivo, sí, o la computadora. Puedes ver por Excelsior, la página de Excelsior, www.excelsior.com, televisión en vivo y nos puedes ver ahorita. Y muchas veces hay que decirlo, la página no funciona, pero YouTube también tiene el programa en vivo. Ajá. Entonces, Excelsior TV. Sí. Ahora estábamos hablando, bueno, de muchas cosas, ya hemos tocado muchos puntos y hay uno que a mí me llama la atención y es la ocupación, que se sientan productivos, porque eso es importante, no nada más psicológicamente, sino físicamente, ¿no? Que estés activo, que te muevas, que camines. ¿Cuáles son las principales ocupaciones que tú como doctor les dirías, miren, pueden hacer esto, aquello, para que también estén ocupados mentalmente? Yo he trabajado en algunos lugares y he tenido la oportunidad de convivir con gente grande, de 80 años, por ejemplo, que fueron maestros en educación o cosas por el estilo, sí, que les dan la oportunidad de seguir revisando documentos y el texto en el enfoque que se requiere, por ejemplo, pero son muy pocos los lugares. Sí debería de haber instituciones que favorezcan más ampliar el catálogo de oportunidades, porque hay gente que todavía puede ofrecer su trabajo o incluso la experiencia en el trabajo que ha desarrollado, ¿no? Pues sí, y fíjate que tomas un dato muy importante, porque la mayoría de nuestros ancianos, ¿saben en qué trabajan? En la informalidad. Es decir, tienen que vender, ¿no? Sí. Pues ya tienen un puesto ambulantes, que bueno, pero si no están vendiendo pues productos, trabajan en el campo, la mayoría de ellos, y en el campo pues no hay seguridad social, muchas veces son informales, trabajan vendiendo cosas por catálogos o libros de repente. Son empacadores, ¿no? Sí, por ejemplo, yo tengo por aquí, de eso que estás diciendo, que de los principales grupos de ocupación en los que participan justamente las personas pues adultas mayores, es por ejemplo, primero en el comercio, en que pues, por supuesto podría ser en la informalidad, en servicios personales, en la industria, en la artesanía, en ayudantía también, y también en el área agropecuaria, que ya lo decías, por ejemplo, el caso de las mujeres son sobre todo comerciantes y los hombres son más trabajadores agropecuarios, que hay que decirlo, pues también por
por sexo es distinto cómo se comporta este grupo, y en el caso de las mujeres incluso las desigualdades de género que se han vivido en otras etapas de su vida pueden también pues traer condiciones de desventaja posteriores también para su vejez, que quizás hasta las hacen más vulnerables en cuanto a lo económico. Aquí en la Ciudad de México sí se han hecho muchos programas de concientización para evitar la violencia, el abuso y los malos tratos hacia las personas mayores, porque hay una línea muy delgada en lo que tú piensas que puede ser una buena palabra, pero ellos realmente lo sienten como una ofensa. Hay gente que dice que si le dices abuelitos o viejitos se ofenden. Hay gente que muy cabalmente te dicen soy un viejo, porque la palabra viejo no tiene nada de malo, y afortunado porque lo soy. Claro. ¿No? Eso es importante saberlo, Omar. Me gustaría también que ahondaras un poco más en este tema. ¿Cuáles son las políticas públicas principalmente que ha implementado el gobierno, tanto en materia social, económica y todo en referente a las personas de la tercera edad? Lo que yo sé es que al menos aquí en la Ciudad de México, aproximadamente desde el año 2000 se crea la ley para la defensa de los derechos de las personas mayores, y además se implementa la pensión para las personas mayores. La ley abarca que necesitan tener el acceso a una vivienda digna, a los cuidados, alimentación, atención en salud, por ejemplo, pero hace poco tiempo, tal vez unos 3 o 4 años, ya hay una ley que te obliga como familiar, si los abandonas, a hacerte responsable, como una especie de pensión hacia las personas mayores, y sobre todo si son tus padres, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay muchas cosas que se han hecho, pero creo que el trabajo principal es la educación, lo que tú recibas y lo que tú aprendas en el transcurso de tu vida, pero ese espejo, ese reflejo en cómo quieres ser tratado, debes empezar ahora a tratar así a las personas mayores. Oye, eso es maravilloso, porque justamente la ley del 73, si recuerdan, o sea, implementaba que todo trabajador tenía que aportar para la jubilación y la pensión de los adultos mayores, pero en el 97 es cuando las nuevas generaciones pagamos Afore, y entonces esto se evade. Exacto. Y ahí es donde tienen más problemas. Pues no es realmente que se vaya, sino cambió el sistema de pensiones del país, y es lo que yo les decía. Se limita. Chicas, tienen 15 años todavía para que ustedes vayan aportando a su fondo de retiro y puedan tener una vejez digna, no con, pues hoy hay pensiones de verdad paupérrimas, hay gente que sobrevive, porque no podemos llamar que vive, con 1,500 pesos al mes. Hay pensiones, las más altas, de 7,000 pesos al mes. Tiene pensión? ¿Quién tiene pensión? Y ahí estás tocando un punto importante, porque también es responsabilidad del que está envejeciendo. Exacto. Hoy por hoy es difícil decirlo, porque hasta ahora estamos viendo un Plan Nacional de Desarrollo que contempla esa inversión de la pirámide de la población, pero ya hoy estamos mucho más conscientes de lo que significa envejecer, y pues ahí también hacer pues un plan de ingresos, ¿no? Es decir, bueno, pues si ahorita yo estoy recibiendo tal vez por medio de transferencias de mis familiares, pues ya hay que empezarlo a guardar. Si yo ya trabajo, pues hay que empezarlo a guardar. O sea, hacer un ahorro consciente, también haciéndonos responsables de que vamos a ser viejos un día, y no nada más depender de terceros, que hoy un poco es lo que podría estar sucediendo. ¿Por qué no nos platicas también un poco, Mar, de las historias que tú has tenido, de las historias que has vivido como geriatra? Porque a nivel personal has de tener cada cosa que nos va a ilustrar. Y además, escucharlas te ayuda a decir, chin, lo estoy haciendo yo, o no quiero caer en eso. Bueno, cuando te acercas a la geriatría, te enfrentas a el espejo de lo que es tu propio envejecimiento. Lo que haces en la juventud, que escuchas que ellos te platican que hicieron, de más o de menos, te da una alarma sobre aguas, ¿no? Tengo que bajarle a esto porque él está en esta condición. Pero la vejez es la última etapa de la vida, y yo he conocido a muchas personas de todo tipo y de todos los extractos sociales, y las historias siempre son interesantes cuando las escuchas con atención. La última etapa de la vida incluye tener la calma y la paciencia para conocer desde la infancia, porque te cuentan todo, pero en lo personal creo que lo mejor es cuando reconocen las cosas buenas, las cosas malas, pero siguen adelante con eso. Y otra etapa que me gusta
en lo personal es cuando atiendes la etapa final. Ellos son muy francos, son muy claros, son muy honestos y reconocen cuando otra persona alrededor lo es o no lo es. Ellos han dicho cosas como estar tranquilos, prepararse para la muerte incluso, resuelven problemas, hablan con la gente que quieren. Y yo te puedo contar de muchos casos. Siempre, afortunadamente, son recibidas con mucha precisión las palabras porque son consejos que hay que tomar en cuenta. Y normalmente te dicen, resuelve tus problemas, no estés peleado con nadie, no tengas deudas, ¿no? Son cosas, son experiencias muy agradables. Pues muy... ojalá en este corte comercial, Omar, Sí. te acuerdes de un caso en particular que haya marcado tu vida como geriatra, y también nos gustaría nos respondieras al regreso del corte, pues qué centros de atención hay para los adultos mayores, que también esto es importante, pero hacemos un punto y coma y regresamos. Doctor Omar, yo sí quiero insistir en esta parte porque sé que tú tienes muchas experiencias. Sí. Lo dije en un inicio, el Adolfo López Mateos es un hospital que se caracteriza por esa atención de calidad y no es comercial. Ahí estuvo mi abuela, que en paz descanse, y mi bisabuela también. Entonces sé por experiencia propia de lo que hace ese hospital. Pero cuéntanos, porque seguro tienes casos que te han dolido. Pues, y casos que te han hecho sentirte que dices, wow, no, la humanidad no está tan perdida. sí, hay casos donde te despierta un sentimiento de injusticia, ¿no? Porque llegó un adulto mayor hospitalizado por una infección pulmonar y nos dimos cuenta que nadie aparecía a cuidarlo, a alimentarlo, a moverlo, y todo el equipo de enfermería, de trabajo social, los médicos, pues nos organizábamos y nos dividíamos para atenderlo, alimentarlo y demás. El paciente mejoró y cuando pensábamos darlo de alta, la familia no se presentaba y no se presentaba. Hubo que hacer unos trámites, digamos, legales y demás, y desafortunadamente nos dimos cuenta que la familia estaba desorganizada, no funcionaba bien y ya no quería hacerse cargo de los cuidados. Eso es muy triste porque si para nosotros lo era, para el paciente que se da cuenta de eso es todavía peor. Si ya no te quiere tu propia familia, hay alguna razón. No hay que juzgar, solamente tratar de ayudar. Y el paciente falleció en el hospital, solo además, ¿no? Y hay casos diferentes como cuando una abuela ha sido amorosa y lo único que hace es repartirlo hacia toda la familia, se organizan y entonces hasta se pelean para estar ahí en horarios, y eso es muy importante cuando quieres recuperarte de algo. Te ayudan a mover, te alimentan, te apapachan, ¿no? Pero nosotros recomendamos no caer en el extremo de sobreprotección, que también es un problema que puede ayudar a quitarles la fuerza, por ejemplo, sino que le asistas, pero que el adulto mayor pueda hacer sus cosas solo. En el caso de esta familia, la paciente también falleció porque la enfermedad era una enfermedad avanzada. Lo que hicieron fue cuidarla en el preciso momento final, que fue de unas 2 semanas, y la sensación que queda al final, más de dolor o de tristeza, es de satisfacción de que pudieron ofrecerle esos cuidados a esa persona. Yo viví un proceso personal difícil en ese último momento porque como doctores ustedes tienen la tarea de continuar la vida, es decir, lo mejor para ustedes es que el paciente salga adelante, pero como un geriatra uno sabe que eso va a llegar a un punto en el que se termine y puede convertirse en algo frustrante en cada ocasión porque pues todos vamos a morir, o puede también entrar como en un tema de tanatología, o sea, casi son ustedes expertos en saber cuándo dejar ir a los pacientes, y esto creo que es fascinante y quiero que nos expliques cómo logras saber cuando ya es suficiente, hay que dejarlo ir. Sí, fascinante y de mucho estudio, porque el mismo paciente te dice cuando ya se quiere ir, cuando ya llegó al extremo donde no puede seguir más adelante. Tenemos que escuchar, hay formas de medir en el cuerpo cuando ya tus órganos no pueden seguir adelante, y hay que siempre hacer una balanza entre lo que puede lastimar y ya no dejar de hacer, o sea, un equilibrio entre hacer un tratamiento apropiado siempre y cuando no lastimes más y respetes
el código de valores de esa familia, por ejemplo. Es muy difícil, pero se puede hacer, y entonces ofreces un cuidado maximizando el confort, porque ya en el último momento hacia la muerte hay muchas formas de poderlo reconocer, de medir, y entonces el especialista en geriatría tiene las habilidades para poderlo hacer de una forma fluida y respetando siempre esa voluntad. ¿Se entrenan con algo de tanatología o es algo que vas aprendiendo con la labor? Yo creo que tus maestros influyen. Sí es bueno que tengas lecturas diferentes a las científicas de la medicina, porque en la geriatría ves cosas que no se describen en los libros científicos. No es posible por el tema, pero es muy importante hacer ese tipo de lecturas y tu carácter. Creo que es lo que conjunta que puedas trabajar el proceso de muerte de las personas mayores. Pues es hora de otro punto y coma, pero regresamos porque Claudia Molinero también tiene preguntas interesantes y también vamos a leer algunos tweets y algunas preguntas que nos han hecho ustedes, que eso nos hace sentir muy contentas. Así que no se vayan, regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en Punto y Coma y evidentemente ante todo lo que se ha abordado en esta mesa es importante saber con qué especialista acudir, con qué especialista yo tengo que acudir con base en lo que yo tengo. Tengo entendido que existen 2 especialistas para tratar a los adultos mayores, los geriatras como tú y los gerontólogos, pero ¿cuál sería la diferencia entre estas 2 ramas de la medicina? El crecimiento de la población mayor hace que haya la necesidad de crear médicos gerontólogos. Los médicos geriatras son los que hicieron profundamente la especialidad durante varios años. Los médicos gerontólogos fueron médicos generales o médicos familiares que reciben un entrenamiento en cuestiones generales sobre el envejecimiento. Es, digamos, el primer filtro. Si hay un detalle más grande, entonces sí deben de acudir a la visita con un médico geriatra. El gerontólogo reconoce el panorama general, pero el detalle específico de algún padecimiento debe ser visto por el geriatra. Muy bien. Y pues antes de que nos vayamos, porque se va bien rápido el tiempo, en las redes sociales, @FrancisCux dice que si en México, pregunta, yo creo que esa la vamos a responder después, ¿ya se desarrolló algún programa específico o se ha tomado modelos del extranjero para el cuidado del adulto mayor? No, ya hay desde hace mucho tiempo la implementación de las especialidades y muchos lugares que ofrecen cuidados. Jorge SC, @Gren17, agradece el tema, que es muy importante el tema del día de hoy, que nos ve y nos escucha con atención, muchísimas gracias. Evelyn Franco, en respuesta a lo que comentó Paola Barquet sobre la difícil decisión de cuándo debes dejar ir a un anciano, dice que muy buen tema, difícil decisión. Y en la encuesta, ¿cuál crees que sea la solución más viable para mejorar la vida de los adultos mayores e integrarlos a la sociedad? 20% dijo que 25% concientización social, 25% trato digno, 4% crear más casas de retiro y 46% la convivencia familiar. Y pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, doctor Omar Pérez Chacón, especialista geriatra. Muchas gracias por toda tu explicación. Gracias, chicas. Gracias, y sobre todo gracias a ustedes porque se interesaron en este programa, participaron. Y por favor no le cambie, quédese en la programación de Excelsior Televisión porque vienen los titulares de la tarde con Gaby Tlaseca.